Bien, ya está en el aire su programa de cada domingo, El Lucero de la Mañana. Agradecemos a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Hoy, como cada domingo, nos acompañan el pastor José Benítez, Francisco Volque, quienes estarán desarrollando junto a un servidor, Smiley Rosario, un tema que obviamente es necesario tratarlo en el día de hoy. Estamos hablando de la autoestima versus la fe. No, es interesante, Smiley, y muchas bendiciones para todo nuestro pueblo de San Pedro de Macorís. Viendo lo que es el autoestima, habla de una valoración generalmente positiva de uno mismo. Para muchas personas se trata de una opinión emocional que los individuos tienen de sí que supera en sus causas la racionalización y la lógica. Fíjense esa palabra tan bonita, es una definición, pero realmente cuando las personas están sumergidas en esto de la autoestima, simplemente entienden que lo importante son ellos. Más adelante estaremos explicando el choque que hay entre este tipo de práctica y lo que enseña la Escritura. Es muy interesante el tema de la autoestima, ya que es un tema que no toma de provisto, vamos a decir, de lo que Dios enseña en su palabra con respecto a esto, ya que la autoestima podemos encontrar en la Escritura que Dios habla de que hombres surgirían con características similares a las que estamos viendo en el día de hoy, y que este tema, la autoestima, iba a tener respuesta ya en la Escritura para todos aquellos que somos creyentes. Así que ya ustedes saben, manténganse en sintonía con el Lucero de la Mañana, porque al regreso estaremos abundando un poquito más acerca de este tema. Dios les bendiga y nos vemos al regreso. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96, teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García, profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polochers, corte en vinil, diseños de logos, t-shirts personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Bueno, de regreso con ustedes, nuestro querido pueblo San Pedro de Macorís. Iniciamos diciendo, el autoestima está relacionada con la autoimagen, es decir, el concepto que uno tiene de sí mismo. Al mismo tiempo, esto también va muy ligado a la autoaceptación, que se trata simplemente de reconocer nuestras cualidades y nuestros defectos. La forma en que una persona se valora está influenciada muchas veces por los agentes externos. Esto puede cambiar con el tiempo. Los niños tienen un ambiente totalmente infantil, pero los adultos también tienen un ambiente distinto. Entonces, en el tiempo puede ir cambiando el autoestima del individuo. Pero, ¿qué dice realmente las Escrituras? ¿Cómo podemos nosotros llevar esto? ¿Dónde puede chocar este tipo de filosofía con respecto a la Biblia? En primer lugar,
cuando intentamos resolver cualquier tipo de problema en los seres humanos y no utilizamos las Escrituras, ni mucho menos dependemos del poder del Espíritu Santo, automáticamente la palabra de Dios lo condena. En segundo lugar, pudiéramos decir también que Dios mismo es tergiversado, porque los pasajes que utilizamos para decir que sí, que el hombre debe tener un concepto alto de sí mismo, siendo que el mismo Señor Jesucristo hablaba de negarnos a nosotros mismos. Cualquier persona puede tomar un pasaje de la Escritura para animar a alguien, puede hacerlo con buena intención o mala intención. El asunto es que si no tomamos la palabra correcta, entonces estamos haciendo algo incorrecto. Y en tercer lugar, hay una perspectiva extrabíblica. ¿En qué consiste esto? En personas que ponen la autoridad de las Escrituras conforme a su interpretación y dicen que Dios dijo. Se apoyan en pasajes de las Escrituras como Romanos capítulo 12 versículo 3, que dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense así con cordura. Dice, ¿ves? Ahí está, te dice que tú debes tener un concepto. No, el texto dice que hay que pensar con cordura. Así que el autoestima choca con las Escrituras, pero el creyente debe tomar en cuenta que Dios es quien sana nuestras heridas, Él es quien consuela nuestras tristezas y Él es quien nos da el poder para sobreponernos sobre el pecado. Así que el ánimo para ti es: confía en el Señor, depende del Señor. Es muy interesante este tipo de temas, ya que presentar lo que se persigue realmente a través de lo que se llama autoestima no es más que la autonomía del hombre. El ser humano de por sí busca la forma de sacar a Dios de su existencia. Un sistema regulado por Dios que establece parámetros, formas de vida, cómo debe ser apreciadas las cosas. El ser humano busca más que nada en este tiempo sacar a Dios de su vida y tener una autosuficiencia en sí mismo, donde Él está por encima de lo que Dios establece en su palabra, y por lo tanto se encuentra como un hombre que no necesita de Dios, no necesita regulación ninguna. Simplemente lo importante es cómo se siente, cómo se ve a sí mismo, independientemente de lo que Dios dice en su palabra. Ese es el panorama que tenemos en el día de hoy, y vemos los resultados de este tipo de accionar del hombre. Siempre que el hombre actúa independientemente de las leyes establecidas por Dios, nosotros vemos las consecuencias más adelante. Tener una alta valoración de sí mismo lleva al hombre a ver al otro con desprecio, considerarse con la capacidad de menospreciar a otro, pisotearlo quizás, y todo eso desencadena un conjunto de conflictos de todas las índoles. Por tal razón, presentarse como alguien autosuficiente no lleva al hombre a ser más independiente, sino más esclavo de sí mismo y de un sistema que nunca se sacia y siempre estará motivando a que éste sea más grande que el otro. Nosotros lo vemos eso en el día de hoy. Cómo ha aumentado la cirugía estética del ser humano en este tiempo. Si nosotros vemos cómo las cosas lujosas son más importantes en el día de hoy que las cosas que sí son necesarias, nosotros nos damos cuenta que el ser humano, con su autonomía, solamente ha sabido llevarnos a desear aquellas cosas que en verdad no son necesarias en nuestra vida, y que por lo tanto esforzarse por conseguirla solo lo lleva a un vacío más grande que el que tenía inicialmente. Es por eso que la Escritura no nos deja sin enseñanza en ese sentido. Es por eso que nosotros vemos el surgimiento de hombres totalmente de espalda a Dios, y es interesante lo que dice Dios en su palabra en 2 de Timoteo capítulo 3, los versos 2 en adelante, dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es decir, Dios en su palabra
anuncia de que el tiempo que estamos viviendo en el día de hoy habría de llegar a nosotros. Hombres que son amadores más de sí mismos que de Dios. Y los resultados de la condición del hombre en este estado lo cosechamos en el día de hoy con el egoísmo. Las guerras mismas son el resultado de este tipo de autovaloración que tiene el hombre de sí mismo. Y qué bueno que Dios no nos deja a oscuras en este tipo de temas, sino que advierte y nos lleva, como bien decía el pastor, a la autonegación, donde en el hombre nunca encontraremos respuesta o mayor valoración a nuestras vidas, sino la que Dios da al enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Yo creo que la mayor exaltación del hombre se encuentra precisamente en reconocer que sin Cristo, sin Dios, nada, absolutamente nada pueden hacer, y que la autonomía que pueda tener nunca le llevará a ser mejor ser humano, sino todo lo contrario. Sin embargo, someterse a Dios, a su palabra, sí le lleva a cumplir el propósito por el cual Dios lo creó, que es alabar y glorificar su nombre y exaltar a Dios con una vida plena, llena de gozo, de alegría y completamente satisfecho con Cristo Jesús. Hay un señor llamado Abraham Maslow, que es un jerarca hablando en cuanto a las necesidades humanas, y él describe la autoestima como una necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos muy importantes. Habla del aprecio que uno tiene a sí mismo, esto sería amor propio o confianza, y el respeto y estimación que recibe de otras personas. Fíjense siempre que la autoestima no solamente ahora lo podemos ver desde el individuo que tiene un concepto de sí. Ahora esa forma de vida exige también que el otro lo valore. Hay otro señor llamado también Carl Rogers, dice que es un máximo exponente sobre la psicología humanista. Él expuso que la raíz de los problemas de las personas se describe en una falta de consideración, o más bien sería una persona indigna de amarse o ser amada. De ahí entonces la importancia de la aceptación incondicional. Fíjate que como la persona es indigna de que la amen, entonces termina amándose a sí mismo. Tenemos que tener cuidado como hijos de Dios con respecto a estas cosas, porque realmente son estas personas que influencian a las iglesias. Nosotros vamos a las universidades, vamos a talleres o entrenamientos que nos dan para enriquecernos en algunas cosas, y a través de eso nos llevan toda esta filosofía y nos van haciendo entender a nosotros, el pueblo de Dios, que debemos pensar como pensaban estos hombres. Pero estos hombres no hablan de la Escritura. La Escritura dice lo contrario. La Escritura nos manda a amar al prójimo. La Escritura nos manda a tener a los demás por encima de nosotros mismos. Y esa es la diferencia entre lo que es una fe y lo que es una persona que vive bajo este concepto de un estímulo o un amor propio. Una vez estuve participando de una conferencia o congreso de jóvenes donde tuve la oportunidad de compartir con ellos y hablábamos de las redes sociales. Entre las cosas que mencionábamos como punto negativo era precisamente que promueve el narcisismo. Y esto lo vamos a desarrollar luego de la pausa, porque ahora vamos a pasar a nuestra hermana Dilcia Ufre, que nos tiene las noticias del acontecer cristiano. Entérese ahora de las noticias más importantes en el acontecer cristiano. Organización Cristiana desarrolla una Biblia para sordos en Rusia. El Ministerio Puerta Internacional está trabajando en Rusia en cooperación con el Instituto de Traducción de la Biblia y la Sociedad Bíblica de Sordos con el fin de ampliar el lenguaje de algunos en el país. Se estima que 2.004 millones de personas sordas tendrán acceso a una Biblia en su lengua materna como lenguaje clave. La traducción rusa será la base para el trabajo a realizar en otros idiomas. El año pasado, la Sociedad Bíblica de Sordos inició un movimiento para llevar el Evangelio en el lenguaje de signos
para los sordos en el Oriente Medio por primera vez con el fin de luchar contra el Estado Islámico, de esfuerzo en el reclutamiento de las personas sordas en la región. Bok Yu, presidente de la entidad, explicó que aunque hay varias traducciones de los textos de la Biblia disponibles, la Federación Mundial de Sordos estima que alrededor del 95% de la población sorda del mundo es analfabeta funcional, y eso es lo que pretende combatir. Reina Isabel de Inglaterra reconoce que Jesús es el rey a quien sirve. La reina Isabel II ha escrito un libro en el que habla acerca del rol principal de Jesús en su vida. También agradeció a Dios por su misericordia y fidelidad. La monarca británica cumplirá 90 años en abril y lo celebrará junto al lanzamiento del libro La Reina Servidora y el Rey al que sirve. He sido y sigo siendo muy agradecida por vuestras oraciones y a Dios por su gran misericordia, escribió la monarca en el prefacio de la obra, y añadió: realmente he visto su fidelidad, según Christian Post. Miles de iglesias anglicanas recibirán copias del libro gratuitamente, que fue publicado por la organización Esperanza, la Sociedad Bíblica y el Instituto de Londres para el Cristianismo Contemporáneo. Cabe señalar que la reina Isabel es considerada como gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Además de su fe, la reina también habla en su libro de la persecución masiva actual de los cristianos en el Medio Oriente, que es un tema que ha abordado en varias ocasiones. Roy Crowner, director ejecutivo de HOPE, dice que el 21 de abril es el cumpleaños de Isabel y será una buena oportunidad para que los cristianos agradezcan a Dios y a la reina por su vida y ejemplo como una seguidora de Jesucristo. Usted ha sido informado a través de El Acontecer Cristiano. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Posiblemente usted se esté preguntando en su casa, ¿qué significa esto de narcisismo? Pues déjeme explicárselo en términos breves. Narciso, según la mitología griega, era un hombre muy elegante, muy apuesto, y todas las mujeres jóvenes se enamoraban de este hombre. Pero él no le hacía caso a ninguna porque él era el que estaba más bueno de todos. Pero ¿qué pasa? Una de esas doncellas, según la mitología griega, le rezó a la diosa Némesis, diosa de la venganza, por este caso. Como él no le hacía caso, y esa diosa le dio un castigo para que él se enamorara de sí mismo. Un día, estando él junto al río, comenzó a mirarse en el reflejo del agua diciéndose: ¡wow! ¡Qué bello soy! Y se dijo tantas cosas que se mareó, cayó en el agua y se ahogó. Así terminó esa historia, y de ahí sale el término narcisismo, al punto de que hoy en día el diccionario de la Real Academia dice que el narcisismo es lo siguiente: una excesiva complacencia en la consideración de las propias facultades u obras, hombre que cuida demasiado de su adorno y compostura, o se aprecia de galán y hermoso como enamorado de sí mismo. Y eso refleja claramente lo que han estado hablando mis hermanos. ¿Cuántos narcisistas hay en este mundo? ¿Cuántos jóvenes que viven, que practican esa filosofía? Esto nosotros lo vemos con mucha regularidad en las redes sociales. Y más ahora que nos están vendiendo la imagen de la famosa autoestima. Un amigo decía autoencima, no sé por qué lo dijo. Participé una vez en una charla que se dio para maestros en San Pedro de Macorís, donde un psicólogo dominicano dijo lo siguiente: la autoestima es tener un narcisismo normal. Esto quiere decir aprecio sereno y valoración personal. El primer amor que se debe tener es amarse uno mismo, y añadió, incluso primero que a Dios.
Cuando él expresó esta palabra, inmediatamente me sentí totalmente indignado, porque la palabra de Dios contradice abiertamente toda cosa que se ponga por encima de Dios. Y es ahí donde caen la mayoría de las personas que fomentan la autoestima. Amigo, hermano en Cristo, que posiblemente seas psicólogo o estés estudiando esta profesión, no estamos diciendo que es pecado estudiar psicología. Estamos hablando de una filosofía, de un concepto que contradice abiertamente las Sagradas Escrituras. Y no podemos dejar que estas filosofías estén minando las escuelas, estén minando los hogares, estén minando la iglesia. Nosotros vamos a ver ahora una serie de versículos que nos menciona la Biblia, que de alguna manera u otra desafían esta filosofía. Dice Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, reconcíliate, dice allí, primero. Jesús está diciendo, si tu hermano tiene algo contra ti, pareciera contradictorio, pero es lo que el Señor nos está enseñando. Él está invirtiendo el asunto porque el Señor sabe que por naturaleza, cuando las personas tienen razón en algo, se amparan en esto para no ir a arreglar la situación, para no pedir perdón, para no pedir excusa. Pero Dios quiere que nosotros tomemos la iniciativa y echemos a un lado el orgullo. Ah, no, me voy a bajar la autoestima, me voy a rebajar si voy. No, la vida cristiana no se vive así. En Mateo capítulo 22, versículos 37 y 39, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice más, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa última expresión allí, como a ti mismo, ha generado controversia, ha generado discusiones, porque hay personas que han querido ver en este versículo que se está fomentando la autoestima, porque Jesús dice como a ti mismo, o sea, ámate a ti mismo, pero realmente Jesús no está dando un tercer mandamiento. Jesús lo que está es afirmando lo que realmente por naturaleza el ser humano hace, que es amarse a sí mismo, que es tener una actitud egoísta, y él lo que está invirtiendo eso y dice, ama al prójimo como se supone que por naturaleza tú te amas a ti mismo. La misma Biblia dice en Efesios 5, 28 al 29, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Tenemos que entender, como dice Pablo, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. También dice Pablo en Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y uno de los versículos más concluyentes con respecto al asunto de fomentar la autoestima se encuentra en Mateo 16:24 y comparado con Lucas 14:26. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cuando habla allí la Biblia de aborrecer, no es odiar, es amar menos. ¿Dónde está el fomento de la autoestima allí? Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Lo que hay que fomentar realmente es la fe. Eso es lo que hay que fomentar. Cuando yo le doy más valor al otro que a mí, estoy cumpliendo la ley de Cristo. No cuando me pongo a mí por encima de los demás, porque eso es orgullo, ese es el yo. Justamente el que la Escritura dice que es antibíblico, pecaminoso, y que fue la razón de la caída de Satanás, el diablo, su orgullo. ¿Qué debo hacer yo como creyente? Bueno, considerar a los demás como superiores, estimándole y dándole más valor. Y allí entonces estoy cumpliendo la ley de Cristo. Entonces estamos claros que el narcisismo es pecado. Algunos han llegado a un extremo de decir que David tenía una muy buena autoestima, porque para enfrentarse a un gigante como Goliat,
él debió tener la autoestima alta. Pero eso es otro error que se comete. Porque cuando él fue a enfrentar a Goliat, él no dijo en el nombre de mi autoestima, más bien dijo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú provocaste. David podía tener la autoestima de aquí al cielo y no le iba a vencer. ¿Por qué? Porque quien le dio el poder, quien le dio la fuerza, quien le dio la victoria, fue el Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender, a poner nuestra fuerza en el Señor. Porque cuando somos débiles, dice la Biblia, entonces somos ¿qué? Fuertes. Amén. No caigamos en ese error. Que Saúl tenía baja autoestima. Que Timoteo, porque Pablo tiene que decirle, ninguno tenga en poco tu juventud, no tenía baja autoestima. No lleguemos ahí. Hay que creerle al Señor. Hay que depositar la fe en el Señor, como decía el pastor José. Esa es la verdadera identidad del cristiano. Y es interesante cuando nos hablan de lo que es sacar el campeón que hay en nosotros, y es como decide tú lo que quieres ser. Sin embargo, es el sistema que empuja a que sea lo que el sistema empuja que quiere que sea. El hombre nunca se siente libre con esto, buscando sacar el campeón que hay dentro de sí. Sin embargo, la Escritura sí saca del hombre todo aquello que le impide alcanzar la plenitud por el cual Dios lo creó. Es en Cristo que encontramos esa satisfacción y no en sacar el campeón que hay en nosotros. Dentro de nosotros existe un monstruo que nos llevará siempre a la perdición. Sin embargo, en nosotros está también la sinceridad de ir delante de Cristo en arrepentimiento y fe y rendirnos a sus pies para ser libre de un sistema que te condena y te mantiene esclavo. Bien, hemos llegado a la parte final de este programa, agradeciéndole como siempre a cada uno de nuestros hermanos y amigos que pudieron tomar de su tiempo para sintonizar el Lucero de la Mañana. Les recordamos que estamos en el Facebook con el mismo nombre. Pueden escribirnos a ellucerodelamanana@gmail.com. Ahora le vamos a dejar con el hermano Cornelio Rivera, que nos tiene la reflexión para hoy. Señor, señora, joven, por favor, haga una pausa y escuche esta reflexión para hoy. Una mujer deseando un retrato profesional fue al fotógrafo. Desde luego se había arreglado de lo mejor. Cuando el fotógrafo reveló la película, notó que la clienta se veía muy bien, pero pensando que tal vez no quedaría satisfecha, decidió hacerle unos cuantos retoques para que se mirara mejor. Cuando ella examinó las fotografías, casi no pudo disimular su satisfacción viendo cuán bonita había salido. La realidad del caso era que el fotógrafo le había hecho un favor con los retoques. Ella lo sabía y se dejó engañar. Viendo la fotografía, ella se engañaba a sí misma. Pero por muy bonita que la fotografía hubiese salido, no pudo engañar a los demás que la conocían y que fácilmente podían comparar la realidad con la falsedad. La fotografía o imagen que presentamos de nosotros mismos puede muchas veces estar retocada con las adulaciones, cumplidos, lisonjas y las buenas intenciones de otros que nos ayudan a creer en una imagen personal que aparenta ser mucho mejor de lo que en realidad es. Es común sobreestimarse a sí mismo, pensar que somos mejor, que poseemos cualidades mayores que las que en realidad tenemos. Con la ayuda de otros que quizás quieren hacernos sentir importantes o satisfechos, no es difícil convencernos de que somos guapos o bonitas o inteligentes o importantes o buen cantante o buen jugador. La tragedia es que el autoengaño puede llegar a convencerte que eres lo que no eres y cegarte a la realidad. Sin ver lo que necesita corrección, la vida se desarrolla en una fantasía y una mentira. Escucha estas palabras de la Biblia. Si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. En otras palabras, creemos lo que queremos creer. Leemos también, más engañoso que todo es el corazón. ¿Quién lo comprenderá? Y la respuesta, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Puedes engañarte a ti mismo y aún a otros, pero no a Dios. Él sí nos conoce bien.
Para cualquier pregunta o comentario, escríbanos a Reflexión para Hoy, casilla de correo 536, Asunción, Paraguay. Nuestra dirección de correo electrónico es radio@reflexionparahoy.org.